Y esa ley se ha publicado el día 10 de octubre del presente año. Es decir, al día de hoy, esa ley tiene 14 días de vigencia. 14 días de vigencia. Y ha causado una gran conmoción. ¿Cómo le ha denominado el legislador a esta ley? Ley que modifica el Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957, para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional del Perú y agilizar los procesos penales. ¿No? Miren ese rótulo, miren esa denominación que se le ha dado a esta ley. Ley para fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional y para agilizar los procesos penales. Entonces, veamos lo siguiente. Primero que lo debemos, en este caso, preguntar. ¿Fortalece esta ley la función de la investigación a cargo de la Policía Nacional? Hay un primer tema ahí que abordar, que resulta relevante, porque miren ustedes, voy a desplazarme, permítanme acá. Conocen ustedes que el proceso penal, conforme al nuevo Código Procesal Penal, tiene 3 etapas bien diferenciadas, ¿verdad? La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento. Son 3 etapas muy bien diferenciadas. Y la novedad del Código Procesal Penal del 2004 fue que la etapa de investigación la dirige el Ministerio Público. El Ministerio Público es el amo y señor de la etapa de investigación preparatoria. Ese es el sentido que le dio el legislador a la reforma procesal penal. Y luego viene la etapa intermedia, que se convierte en una etapa de control, de filtro de esos casos que ha investigado el fiscal conjuntamente con la policía. ¿Cuál de esos casos deben pasar realmente a la etapa más importante del proceso penal, que es la etapa de juzgamiento? Entonces, la etapa intermedia es una etapa de control, es una etapa de filtro, es un cernidor. ¿Qué casos merecen ir a juicio y qué casos no? ¿Verdad? Y finalmente, la etapa de juzgamiento o el juicio oral, que es la etapa más importante del proceso penal. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué es la etapa más importante del proceso penal el juzgamiento? Porque ahí se produce la prueba, ¿cierto? Un juez, cuando resuelve un conflicto penal, lo resuelve sobre la base de la prueba que se produce en el juzgamiento. No resuelve el conflicto penal sobre la base de actos de investigación, que son los que se producen en la etapa de investigación preparatoria. No, esos son meros actos de investigación. La materia que sirve a un juez para solucionar un conflicto penal es la prueba que se produce en la etapa de juzgamiento. De tal forma, solamente para señalar un ejemplo y para relevar la importancia y la diferencia entre actos de investigación y de prueba, si el Ministerio Público recibe una declaración en sede fiscal, esa declaración es un mero acto de investigación. No es un acto de prueba. Y por lo tanto, el juez, cuando resuelve el conflicto penal, no va a ir a esa declaración que se recibió a nivel de la fiscalía, sino que lo normal que tendría que ocurrir es que, si fue, por ejemplo, la declaración de un testigo, lo normal es que esa declaración sirva como base para que el fiscal, como titular de la acción penal, en la etapa intermedia ofrezca a ese órgano de prueba como testigo, el testimonio de ese órgano de prueba, para que finalmente vaya al juicio oral y ahí, frente al juez, dé su versión sobre los hechos, sobre lo que vio, sobre lo que observó. Esto es prueba. Con esto el juez va a decidir el conflicto penal, no con los actos de investigación. ¿Ya? Entonces, miren ustedes,
resulta que esta ley, si tiene como nombre fortalecer la investigación del delito como función de la Policía Nacional, nos ha traído un dilema. Y paso por favor a la primera pregunta. No sé si vamos a pasar nosotros. Ay. Esa es la primera pregunta que nos formulamos a raíz de la dación de esta ley. Porque si ustedes han seguido las noticias, todos estos días ha habido una constante discusión y se pregunta: ¿quién va a conducir las diligencias preliminares a partir de la ley 32.130? La policía. ¿La Policía Nacional del Perú o la va a conducir el Ministerio Público? ¿La Policía Nacional del Perú o la va a conducir el Ministerio Público? ¿No? Y entonces hay una serie de comentarios, de posiciones, que algunos dicen que ahora la Policía Nacional tiene el dominio absoluto sobre las diligencias preliminares. Y aquí debemos nuevamente recordar que el Código tiene, respecto de la investigación preparatoria, dos subetapas bien diferenciadas, ¿cierto? La subetapa de diligencias preliminares y la subetapa de investigación preparatoria propiamente dicha. Entonces nos ubicamos en la subetapa de diligencias preliminares. A eso nos vamos a referir. Miren ustedes, ¿cuál ha sido la discusión? Primero, tenemos que hacer presente que conforme al artículo 154, numeral 4 de la Constitución señala lo siguiente: 159, numeral 4, atribuciones del Ministerio Público. Corresponde al Ministerio Público conducir desde su inicio la investigación del delito. Conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Conducir la investigación desde el inicio. Ese es el modelo que nosotros hemos asumido en la Constitución de 1993. No ocurre como, por ejemplo, en Colombia. Si nosotros revisamos el ordenamiento procesal colombiano, ahí sí encontramos que la Policía Judicial es la que realiza la investigación preliminar. Pero la Constitución nuestra señala que es el Ministerio Público el que conduce la investigación desde el inicio. Pero en el Congreso se hizo alusión que hay otro artículo de la Constitución que le da facultad a la policía para investigar, y por lo tanto, sobre la base de este artículo de la Constitución, debe fortalecerse la función policial en la investigación. ¿Cuál es ese artículo? 166 de la Constitución. Y este artículo 166 dice: la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garantizar, mantener y restablecer el orden interno. Presta protección y ayuda a las personas y a la comunidad. Garantiza el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y del privado. Y luego sostiene, culmina: previene, investiga y combate la delincuencia, vigila y controla las fronteras. Previene, investiga y combate la delincuencia. Entonces, a nivel del Poder Legislativo, ellos entienden que conforme al artículo 166 de la Constitución, la policía debe investigar el delito. Y entonces han ubicado la función de la Policía Nacional dentro de las etapas del proceso en la subetapa de diligencias preliminares. Aquí se debe fortalecer la intervención de la Policía Nacional. Bueno, pero ¿y entonces qué tenemos con relación a ello? ¿Qué cosa destaca esta ley? ¿Qué diferencia tiene con la redacción anterior de varios artículos del Código? Voy a resaltar aquí esta palabra que la van a encontrar ustedes en varios artículos de la ley 32.130.
¿Y cuál es? Que ahora, según la redacción, según las modificaciones que se ha hecho, el Ministerio Público tiene la conducción jurídica de la investigación. O sea, ya no solamente es investigación, sino que se ha hecho una diferencia. Y se dice ahora que el Ministerio Público tiene la conducción jurídica de la investigación. Conducción jurídica. Bueno, y veamos, miren cómo empieza, ¿no?, esta idea a ir tomando fuerza durante varios artículos, o en el curso de varios artículos que tiene esta norma. Veamos, por ejemplo, miren, se modifica el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal, que está referido a quién es el titular de la acción penal. Y miren cómo se modifica el numeral 1 de ese artículo. En la parte pertinente dice: el Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, y luego agrega: asume la conducción jurídica de la investigación. Asume la conducción jurídica de la investigación. Este término de conducción jurídica no se había recogido anteriormente. ¿Y qué debemos entender por conducción jurídica de la investigación? Se señala luego, dice que ello implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos de prueba, indicios o lo que se considere necesario para la investigación, garantizando el respeto de los derechos procesales de las personas. Entonces, nos da un concepto de que va a implicar la conducción jurídica de la investigación, ¿cierto? La conducción jurídica de la investigación. Modifica, y entonces en los otros artículos reitera, por ejemplo, en el inciso 2 de ese mismo artículo dice: con esta finalidad conduce jurídicamente los actos de investigación que realiza la Policía Nacional del Perú. Nuevamente la palabra conduce jurídicamente. En el inciso 3, la investigación que practica la Policía Nacional del Perú con la conducción jurídica del Ministerio Público. Con la conducción jurídica del Ministerio Público. Se modifica el artículo 60 y encontramos nuevamente esta palabra: el fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar. El artículo 61 sobre las atribuciones del fiscal, el inciso 2, dice: conduce jurídicamente la investigación preparatoria. Todos esos artículos se han modificado. Ha modificado el artículo 321. Y el artículo 321 del Código también señala, ¿no?, la investigación preparatoria se divide en dos subetapas: la investigación preliminar realizada por la Policía Nacional del Perú con la conducción jurídica del Ministerio Público, y la investigación preparatoria dirigida por el Ministerio Público. Igual el artículo 322, que se refiere a la dirección de la investigación y dice: el fiscal conduce jurídicamente la investigación preparatoria. Y finalmente el artículo también 330, numeral 1, sobre la investigación preliminar. La investigación preliminar del delito está a cargo de la Policía Nacional del Perú con la conducción jurídica del fiscal. He leído esos artículos para centrar la idea que conforme a la ley 30.2130, el legislador lo que quiere es que el Ministerio Público se ocupe de la conducción jurídica de la investigación. 32.120. Bien, pero 130. a ver, vayamos a analizar si realmente la Policía Nacional va a asumir la conducción de la investigación, tal como algunos lo entienden, porque piensan que ahora el dominio de las diligencias preliminares lo tiene la Policía Nacional. Y eso no es así. En primer lugar, porque miren, a nivel de investigación
¿quién dispone el inicio de una investigación preliminar? ¿Quién dispone el inicio de las diligencias preliminares? El fiscal. Eso no lo puede hacer la Policía Nacional. No tiene esa competencia, no tiene esa atribución. De tal forma que, aún con la ley 32.130, es el Ministerio Público, es el fiscal el que va a dictar la disposición de inicio de diligencias preliminares. O sea, ahí no cambia. ¿Qué más? Pero la norma habla también de que al fiscal le corresponde diseñar la estrategia jurídica y a la Policía Nacional la estrategia operativa. Entonces, el fiscal, en un caso concreto, cuando tenga una noticia criminal, tendrá que determinar jurídicamente qué acto de investigación necesita realizar para poder en su momento construir una teoría del caso. Y para poder concretar esos actos de investigación, la estrategia operativa tiene que diseñarla la Policía Nacional. Si el Ministerio Público logró la obtención, por ejemplo, de una medida como un allanamiento, como una detención preliminar, la parte operativa va a tenerla la Policía Nacional. El fiscal es el que hace la conducción jurídica de ello. Entonces, la estrategia operativa queda en manos de la Policía Nacional. ¿Qué más? Yo lo que sí encuentro es un problema que va a ocurrir en la práctica. Por ejemplo, las declaraciones de los testigos normalmente se efectuaban con la presencia del Ministerio Público. ¿Y por qué? No solamente para mayor garantía, sino que el Código establece que las diligencias que se actúan a nivel de diligencias preliminares no deben repetirse ya durante la investigación preparatoria. Ya no deben repetirse, porque sería, miren, un poco absurdo que se tome una declaración de un testigo a nivel de diligencias preliminares ante la policía y luego ese mismo testigo vaya a declarar en sede fiscal ante el representante del Ministerio Público. Estamos duplicando esfuerzos, ¿verdad? Y en algún momento estos actos de investigación excepcionalmente podrían tener un valor probatorio. Y hay que asegurar que se haya recibido con las garantías necesarias para en su momento darle valor probatorio a ese acto de investigación, si fuera el caso, ¿verdad? Entonces, miren ustedes, ¿qué ocurre? Los efectivos policiales están preparados para formular interrogatorios adecuados. No sé si ustedes habrán visto las noticias, por ejemplo, en el juicio oral, en el caso Cócteles, ¿no? Cómo está interrogando el fiscal y el abogado le objeta todas las preguntas. Objeción, señor juez, pregunta prohibida. Objeción, señor juez, pregunta sugestiva. Y eso es porque los fiscales y los jueces y los abogados deben conocer, ¿cierto?, perfectamente qué tipo de preguntas son las preguntas permitidas, cuáles son las preguntas prohibidas. En el código, más o menos, alguna vez hice un recuento de hasta 8 preguntas prohibidas, pero en la doctrina vamos a encontrar como hasta 40 o 50 preguntas prohibidas. ¿Y ustedes creen que no va a tener dificultades la Policía Nacional para llevar a cabo esas declaraciones? Claro. Yo creo que sí, que la mayoría de preguntas se las van a objetar. Y si no se las objetan, cuando quieran hacer valer esa declaración, por ejemplo, en el juicio oral, porque ingresa ante la no concurrencia del órgano de prueba, la defensa va a decir, no, esa información es inválida porque se ha obtenido sobre la base de preguntas prohibidas. Primer problema, que advierto yo. Segundo tema, el cumplimiento de los plazos. Las diligencias preliminares tienen un plazo. ¿Cuál es el plazo según el Código? 60 días. Ese es el plazo. ¿Puede prorrogarla? Sí. Y la Corte Suprema ha dicho que ese plazo de prórroga no puede ser superior al plazo original. Muy bien. Y entonces, ¿cuál es el plazo que va a tener la Policía Nacional para realizar los actos de investigación durante la diligencia preliminar? Tiene que ser un plazo menor. Si la norma establece que el plazo es 60 días,
Evidentemente a la Policía Nacional el fiscal le va a decir: usted practique acto de investigación en 30 días, en 40 días, porque luego que usted me emita el informe policial, yo voy a evaluar si es que formalizo investigación o archivo. Es decir, el plazo que va a tener la policía es menor, porque el fiscal va a necesitar un tiempo para poder calificar toda esa información. Y ahora, ¿qué pasará si es que no se cumplen los plazos? ¿Qué institución recoge el Código Procesal Penal? Tiene una institución que permite controlar los plazos. ¿Cómo se llama? El control de plazos, ¿cierto? Un abogado que verifica que el fiscal está excediéndose en los plazos de investigación, en este caso la policía se está excediendo en el plazo de investigación que se le ha otorgado, ¿qué va a hacer un abogado? Plantea un control de plazo. La pregunta es: ¿y quién? Y cuando planteen el control del plazo ante el juez de la investigación preparatoria, ¿quién va a ir? ¿Va a ir el policía que realizó los actos de investigación, que incumplió plazos? ¿O va a ir el fiscal? Va a tener que ir el fiscal. Quien se presenta a una audiencia no va a ser el policía que llevó a cabo la investigación. Es el fiscal el que es cierto titular de la acción penal y tendrá que responder ante el juez si se incumplió o no se incumplió ese plazo. Responde el fiscal. Otro problema que advierto yo: el tema de la audiencia de tutela. Ustedes saben que conforme al artículo 71, numeral 4, los imputados tienen una serie de derechos: el derecho de defensa, el derecho a la no autoincriminación, etcétera, etcétera. ¿Y qué tal si se le vulneran algunos de los derechos, cierto, al imputado durante esta etapa de diligencias preliminares? ¿Qué ocurre? ¿Qué institución pueden hacer valer los defensores de los imputados cuando se vulnera un derecho fundamental del imputado? El mecanismo de tutela. Una tutela de derechos. E igual, recurren al juez de la investigación preparatoria, plantean una tutela de derechos por afectación de los derechos del imputado. ¿Y quién va a responder? ¿Va a responder el efectivo policial que lleva a cabo la investigación? No, va a responder el fiscal. Él es el que tiene que ir a dar cuenta ante el juez de la investigación preparatoria si se ha afectado o no un derecho fundamental. Entonces, desde mi punto de vista, estas modificaciones representan un retroceso a lo que habíamos avanzado, porque va a generar que esos actos de investigación no se lleven a cabo de la mejor manera posible. Y cuando no se lleven a cabo de la mejor manera posible, necesariamente el fiscal va a tener que realizarlos nuevamente en la etapa de formalización de la investigación preparatoria. Y entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Duplicando, ¿cierto?, esfuerzos, y en lugar de agilizar los procesos penales, lo que va a ocurrir es que se van a retardar los procesos penales. Por eso hacía hincapié en el título de la norma. ¿Qué más? ¿Dónde van a ser presentados los escritos? A nivel de diligencias preliminares, y ahora la policía se va a encargar de los actos de investigación. ¿Dónde se van a presentar los escritos? La norma no lo dice. Pero en el reglamento que les indico y que ha dado lugar a que presenten una denuncia contra los fiscales supremos, dicen que los escritos y solicitudes tienen que presentarse a la mesa de parte del Ministerio Público. O sea, la investigación preliminar, ¿cierto?, asignada a la Policía Nacional está pero cualquier escrito, cualquier pedido, cualquier solicitud se presenta en mesa de parte del Ministerio Público. ¿Y quién va a responder esos escritos? ¿Quién va a proveer esos escritos, esas solicitudes? El fiscal. El fiscal, ¿no? ¿Qué más? El fiscal puede investigar simultáneamente en diligencias preliminares. El reglamento, por eso es que ha causado un poco de incomodidad en los legisladores el reglamento. El reglamento dice que el fiscal puede simultáneamente a lo que está investigando la policía, también ellos pueden seguir investigando. Diligencias simultáneas complementarias, ¿no? Señala también el reglamento que el fiscal en cualquier momento le puede decir: ¿sabe qué, señor policía? Ya usted no va a continuar, ahora la investigación preliminar la asumo plenamente yo, gracias, ahí nomás. El reglamento también dice que el fiscal puede ir en cualquier momento a las unidades policiales o a las dependencias policiales a controlar que se estén llevando a cabo los actos de investigación.
Miren, yo digo, si se estaba trabajando, digamos, no a la perfección, pero más o menos el sistema penal respondía, ¿por qué no expedir una norma que ahora ha generado conflictos entre dos instituciones fundamentales del sistema penal? Que al final quien pierde es la población, porque nos encuentra con un sistema penal débil que no podemos enfrentar ni siquiera la delincuencia común. Miren el problema que tenemos actualmente en Lima, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha generado esta norma, y para ir terminando esa parte que era lo fundamental, ¿no? En el reglamento se ha incluido además una norma en el reglamento que ha aprobado el Ministerio Público, que si los policías no cumplen el plazo que se les ha otorgado para realizar los actos de investigación, se va a remitir copias a la Inspectoría de la Policía Nacional. ¿Ya? Más conflicto. Entonces, algunos que, como miembros de la Policía Nacional, que han acogido con satisfacción la modificación de esta norma porque dicen que ahora sí van a tener competencia, cuidado, la norma más bien les asigna más responsabilidades, que esas las debió asumir el fiscal. O sea, los fiscales deberían estar alegres porque tienen una norma en que podrían, ¿cierto?, justificar cualquier incumplimiento, cualquier retraso en la Policía Nacional del Perú. ¿Ya? Ahí me quedo, había más que hablar sobre ese tema, pero yo solamente quiero abordar algunos puntos que son importantes y no quedarme en lo más importante de la norma, las modificaciones. Pero hay otras. Miren, el informe policial. Hemos retornado al antiguo atestado policial. Antes de que se pusiera en vigencia el Código Procesal Penal, con el Código Procesal Penal, con el Código de Procedimientos Penales de 1940, teníamos la figura del atestado policial. ¿Y qué diferencia hay entre informe policial y atestado policial? Que antes, en el atestado policial, la Policía Nacional, luego de las diligencias que efectuaba, hacía conclusiones de carácter jurídico, es decir, calificaba el delito. Un atestado policial donde la policía informaba las diligencias y el hecho que había investigado, culminaba diciendo: estos hechos califican, por ejemplo, un delito de violación sexual, califica un delito de homicidio calificado, califica un delito de robo agravado, y con esa calificación jurídica pasaba al Ministerio Público, quien formulaba la denuncia. Miren, pero eso se hacía una bola de nieve, porque en ese momento que la instrucción estaba a cargo del Poder Judicial a través del juez de instrucción, ¿por qué decía que se convertía en una bola de nieve? Porque esas denuncias penales no eran más que un copia y pega de los atestados policiales. O sea, la ley del menor esfuerzo aplicaba a los fiscales, porque no se ponían a estudiar jurídicamente el caso, sino copiaban y pegaban y le ponían las mismas conclusiones jurídicas de la policía. Y por eso es que varios casos terminaban, ¿cierto?, en archivo y en absolución. Y entonces, ¿qué quiso el nuevo código? El nuevo código dijo: no, la policía no está preparada para hacer calificaciones jurídicas, no está preparada. Los que están preparados para hacer calificaciones jurídicas son los abogados, y los abogados son los fiscales. Ellos deben evaluar cuando una conducta es típica, antijurídica y culpable, ¿cierto? Y por eso es que se eliminó esa figura del atestado policial. Pero ahora hay una norma que al parecer nos quiere retornar a lo que nosotros ya habíamos abandonado, y es la norma del artículo 332, ya modificado el informe policial. Y hay también una norma en el reglamento. ¿Qué dice ahora el artículo 332 del Código Procesal Penal? La policía, en todos los casos en que intervenga, elevará al fiscal un informe judicial de la investigación preliminar dentro del plazo otorgado por representante del Ministerio Público, bajo responsabilidad funcional. El informe policial remitido al titular de la acción penal es de carácter no vinculante, siempre es vacío. Contiene los antecedentes que motivaron su intervención, la realización de las diligencias efectuadas
y aquí viene lo relevante, las precalificaciones de los delitos presuntamente cometidos, así como los grados de presunta autoría y participación, el análisis de los hechos investigados y las conclusiones respectivas que justifiquen continuar o no con la investigación preparatoria. Precalificaciones jurídicas. Ustedes saben lo que significa para un abogado que se ha dedicado a la especialidad penal aprender, ¿cierto?, los elementos de la conducta, la tipicidad, ¿no?, la antijuricidad, la culpabilidad, y sobre los grados de participación, ¿no?, autoría o participación, dentro de la participación, la instigación, la complicidad. ¿Sabe cuánto significa, cuánto le cuesta a un abogado? Porque algunos piensan muy ligeramente, piensan que el derecho penal es bien sencillo, ¿no?, es sumamente complicado, o sea, si se estudia a profundidad. Entonces, eso no lo van a estudiar pues en 1, 2, 3 meses, con algunos cursos que se puedan dictar con muy buena voluntad a nivel de la policía judicial. Tiene que ser un abogado el que pueda calificar jurídicamente un hecho con relevancia penal, desde mi punto de vista, y conociendo la realidad. Y yo me imagino, por ejemplo, ¿cierto?, a un policía preguntándose en delitos de corrupción de funcionarios, a ver, ¿qué teoría voy a aplicar acá? ¿Teoría del dominio del hecho o teoría de infracción del deber? ¿Qué cosa es la teoría de infracción del deber? O preguntándose cómo va a calificar jurídicamente un delito de tráfico de influencias, de colusión, etc. Se necesitan conocimientos muy técnicos, muy afiatados para poder hacer una calificación jurídica, y eso no lo va a poder hacer, entiendo yo, la Policía Nacional. Por eso es que el Ministerio Público, por más que se trate de una precalificación, no puede caer en esa situación anterior que significaba una bola de nieve, dejarse guiar por esas precalificaciones y sobre esa base construir la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Es mucha responsabilidad a la Policía Nacional. Entonces, ¿qué puede generar? Un letargo en el Ministerio Público en las calificaciones jurídicas, y seguimos, ¿cierto?, contribuyendo a que el sistema penal no funcione adecuadamente. Bien, la siguiente. Ahí está. ¿Tendrá valor probatorio la confesión prestada ante la Policía Nacional? Miren, hasta antes de esta modificación, la confesión es un medio de prueba. La confesión es un medio de prueba. Hasta antes de la modificación, cuando un imputado prestaba su declaración ante el fiscal, ¿cierto?, o ante el juez, en presencia de su abogado defensor, esa confesión tiene valor probatorio, tiene el carácter de prueba, tiene valor probatorio. Pero con la modificación, ya no solamente podrá ser confesión aquella que se preste ante el fiscal, ante el juez, sino también confesión será aquella declaración que preste un imputado ante la Policía Nacional. Pero siempre el requisito es que esté presente su abogado defensor. Yo, por ejemplo, si estamos hablando de luces y sombras, yo encuentro que esto es positivo, porque los abogados siempre han cuestionado las declaraciones que brindaban los imputados a nivel policial, donde habían reconocido el hecho, donde habían aceptado el hecho, pero luego en el transcurso del proceso empiezan a negar todo. En cambio, si ahora esa declaración va a tener valor probatorio y a condición que esté presente el abogado defensor, yo considero que eso es positivo. El asunto va a estar, el problema va a estar en lo que le decía yo anteriormente, que a veces, ¿cierto?, los policías tienen que estar preparados en técnicas de interrogatorio, porque si esa declaración la van a recibir sobre la base de una serie de preguntas prohibidas, finalmente
el juez o los abogados se van a poner a que le den valor probatorio a esa prueba, por más que esté presente el abogado, porque esta información surgía sobre la base de preguntas políticas. Eso con relación a la confesión, que es algo nuevo. Cuarto, es necesario garantizar la presencia de un abogado defensor durante el allanamiento. Ya aquí hay también un punto importante que señalar. El Congreso había modificado una ley derogada, ¿no? Ya con anterioridad esto había modificado una ley que estaba derogada. La crítica que recibió el Congreso por eso. Pero luego ya ha modificado con esta ley el allanamiento, sobre la diligencia del allanamiento. Y miren ustedes qué dice ahora. La diligencia se circunscribirá a lo autorizado, redactándose acta. Durante su desarrollo se adoptarán las precauciones necesarias para preservar la reputación y el pudor de las personas que se encuentren en el local allanado. Asimismo, para no generar indefensión en el imputado, el registro, repito, para no generar indefensión en el imputado, el registro se inicia con participación de un abogado defensor de su elección o de no llegar en un tiempo razonable de oficio, con la presencia del defensor público que se haya consignado. Yo creo que, no sé, parece que somos el único país en el mundo que tiene una forma muy particular de legislar. ¿Ustedes creen que eso va a ocurrir en los Estados Unidos? En los Estados Unidos, la persona que va a hacer materia, el inmueble que va a hacer materia de allanamiento y que tiene un titular, ese no sabe absolutamente nada. O sea, esta diligencia tiene como un elemento esencial el factor sorpresa. No pueden conocer que se va a hacer un allanamiento y tampoco pueden retardar el registro del allanamiento. Porque para eso ha habido un control previo. Juez, ¿ustedes creen que un juez, para dar una orden de allanamiento, es porque el fiscal simplemente le pidió, señor, queremos allanar ese y ya entra? No, tiene que hacer una evaluación previa de qué derechos fundamentales podrían verse afectados con ese allanamiento para recién el juez autorizar ese allanamiento y el registro. Ligeramente no lo hace porque están de por medio de derechos fundamentales, ¿cierto? Y entonces, ¿qué? Hay que esperar entonces empezar el registro hasta que llegue el abogado defensor. ¿Un tiempo razonable? ¿Cuál es ese tiempo razonable? Señor, ¿sabe qué? El abogado de mi elección vive en Lima, ¿ya? Y no hay vuelos para que se traslade el día de hoy, tienen que esperar. Regrese mañana para que hagan el allanamiento. ¿Cuál sería el tiempo razonable, el plazo razonable? 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. ¿Cuál es el tiempo razonable? La Policía Nacional va a estar esperando con el Ministerio Público hasta que llegue el abogado defensor de su elección. Y bueno, vamos a suponer que digan, no, el tiempo razonable es 15 minutos, 20 minutos, y no llegan 20 minutos. No van a cuestionar que de repente ese tiempo no ha sido razonable. Y el fiscal va a decir, bueno, como ya no llega su abogado defensor, el abogado defensor de su elección, vamos a utilizar a los defensores públicos. Vayan a ver en qué condiciones están los defensores públicos. No tienen papel, no tienen computadoras, ellos le pagan los pasajes a los imputados. Así trabajan en unas carencias terribles, igual que la carencia que tiene la policía. ¿Y ustedes creen que va a haber un abogado para estar acompañando a cada fiscal en un allanamiento? Imposible. Imposible. Entonces, eso sí no es una luz, eso sí es una sombra en esta reforma procesal. Eso, más bien, lo que hace es, ¿no?, aligerar la delincuencia. La delincuencia no es solamente la delincuencia como ahora rebrotada. Miren lo que está ocurriendo en Lima, las extorsiones, secuestran a las personas, les mutilan los dedos, los matan a los transportistas. Es un caos que es inmanejable. Nunca antes, en materia de delincuencia tradicional, he visto tanta ofensividad como la que estoy viendo ahora. Claro, yo he estado en algún momento de mi vida
viendo los casos complejos, el caso Odebrecht, ¿no? Los casos de los altos funcionarios del Estado, expresidente de la República, ministro de Estado, que son casos de gran complejidad. El caso del Club de la Construcción, donde estuvieron involucrados varios empresarios que se repartían las obras previa corrupción con los funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, entre otros ministerios. Esa criminalidad sí es bien compleja, es una criminalidad transnacional, y donde están de por medio personas jurídicas además, ¿no? Pero ahora la criminalidad convencional, la criminalidad tradicional, está en una expansión pero enorme. Y entonces, ¿cómo vamos a expedir normas que en lugar de reforzar el sistema penal, debiliten este sistema, ¿no? Otro punto, son 8 puntos nomás y luego voy a terminar. Miren, dentro de las medidas cautelares, saben ustedes, hay medidas cautelares personales y medidas cautelares reales. Las personales son las que se dirigen contra las personas, las cautelares contra la cosa, contra los bienes. Entonces, ¿cuál es la medida, digamos, más emblemática dentro del proceso penal que debería ser la excepcional? Realmente en nuestro país no lo es. La prisión preventiva. Y luego de la prisión preventiva tenemos otra medida cautelar que le sigue en intensidad, que es la comparecencia por restricciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué elementos evaluamos en una prisión preventiva? Que hayan fundados y graves elementos de convicción, que haya una prognosis de pena ahora superior a 5 años, ya no 4. Por ejemplo, la ciudadanía dice, ¿por qué lo dejan libre? ¿Por qué está libre? Pero ellos no entienden que el Congreso de la República hace poco cambió, ¿cierto?, el parámetro punitivo, y ahora exige que para la prisión preventiva sean 5 años, y antes eran solo 4. Por eso es que había, de repente, se podía cumplir ese presupuesto de la prognosis de pena. Ese es el segundo elemento. El tercer elemento, peligrosismo procesal, peligro de fuga o perturbación de la actividad probatoria. Y luego, esos otros elementos que han sido incorporados a través de una casación, proporcionalidad y el plazo de la pena. Se cumplían esos presupuestos, prisión preventiva, ingrese al penal a cumplir, ¿cierto?, esa medida cautelar por el plazo, según sea un proceso común, un proceso complejo o un proceso por criminalidad organizada, depende, ¿cierto? Y si no se cumplía uno de esos presupuestos, se le dictaba mandato de comparecencia con restricciones o una comparecencia simple. Quiero que se ubiquen en la comparecencia con restricciones. Esa medida cautelar se dicta cuando no se cumplen los presupuestos de la prisión preventiva. Pero dejamos al imputado sujeto a restricciones, es decir, ¿sabe qué, señor? Usted no puede ausentarse del lugar de su domicilio sin autorización del juez, no puede asistir a determinados lugares, etcétera, etcétera. Tiene que pasar el control biométrico los últimos días de cada mes, o sea, reglas, restricciones que tiene que cumplir. Y de esa forma se mantenía sujeto al imputado durante todo el proceso, en todas las etapas: investigación preparatoria, intermedia, etapa de juzgamiento. Y entonces esas restricciones permanecían hasta el final del proceso. Pero ahora, ¿qué dice la norma? Que las restricciones tienen un plazo. ¿Y cuál es ese plazo? El mismo plazo de la prisión preventiva. Es decir, si se trata de un proceso común, si le imponen comparecencia con restricciones, esas restricciones van a tener un plazo de 9 meses. Y luego cesan automáticamente. Es decir, ¿no han visto ustedes en los TikTok que un expresidente dice no me han dado permiso para irme a pasar Navidad con mi familia? Esas son restricciones. Eso ya ha sobrepasado el tiempo de las prisiones preventivas. Pero los jueces no le autorizaban, no levantaban esas medidas, pero ahora la norma dice sí, la comparecencia con restricciones ahora tiene un plazo, ¿cierto? Y un plazo que hay que cumplir, ¿ya? Entonces están sujetas a un plazo.
Miren, los costos de la defensa legal deben ser un indicador para fijar la caución. La caución es una suma de dinero que se le impone al imputado como una condición para garantizar su aseguramiento al proceso. ¿Ya? Y entonces, el legislador ha incorporado algo curioso, que para evaluar la imposición de una caución hay que evaluar, dice lo siguiente, legislador, artículo 289, la calidad y cantidad de la caución se determinará teniendo en cuenta el ingreso económico mensual o la condición socioeconómica, los costos de la defensa legal, la obligación alimentaria, la personalidad, antecedente del imputado, el modo de cometer el delito y la gravedad del daño. Yo creo que es impertinente que estemos preguntando a un imputado el costo de su defensa legal, ¿no? Eso no va a determinar, no creo que sea un parámetro a tomar en cuenta para determinar la caución. Van a haber unos abogados que van a decir, señor, yo no le estoy cobrando nada, al contrario, le he prestado para sus pasajes al imputado para que venga acá a la sala de audiencia. Hay otros que van a decir, sí, le estoy cobrando 2.000 soles mensuales, ¿no? O imagínense, en los casos de corrupción de funcionarios, ¿cuánto cuesta una defensa, por ejemplo, en Lima, de altos funcionarios del Estado? Es costosísimo. Y eso debe ser un indicador para fijar la caución, además que estaríamos de repente revelando datos que parece que deberían quedar en el nivel de cliente, cierto abogado, pero no para que los fiscales o los jueces estén inquiriendo cuánto le está cobrando su abogado defensor. Yo creo que esa información no podría servir como parámetro para fijar una caución al interior del proceso penal. Vamos terminando ya, la penúltima. ¿Es posible, es impugnable el auto de enjuiciamiento? Miren, antes de esta reforma, ustedes saben que el auto de enjuiciamiento es el auto que se dicta, ¿cierto?, durante la etapa intermedia. El auto de enjuiciamiento. Y ese auto de enjuiciamiento es el que determina que un caso pase a la etapa más importante del proceso penal, que es el juicio. Y antes de la reforma era inimpugnable. Y yo considero que debió seguir siendo inimpugnable. Porque imagínense ustedes, ¿qué va a ocurrir con los procesos penales cuando el auto de enjuiciamiento que permitía pasar, ¿cierto?, de una etapa a otra, ahora sea impugnable, y entonces se va a retardar el pase del caso al juicio? Va a ser terrible. Entonces, ¿qué? ¿Se van a agilizar los procesos penales? Se van a retardar. ¿Qué hay? ¿Pero y por qué? ¿Cuál es la razón de ser que el legislador haya incorporado esta modificación en el auto de enjuiciamiento? Porque dice que, voy a leerlo textualmente para no incurrir en algún error, ¿no? Dice la norma lo siguiente, 353, contenido del auto de enjuiciamiento. Resueltas las cuestiones planteadas, el juez dictará el auto de enjuiciamiento. Dicha resolución es recurrible si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tiendan a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia. Es decir, si la imputación formulada por el fiscal no está bien realizada, la defensa puede impugnar. Bueno, se va a impugnar y el superior, ¿qué? ¿Los jueces o el fiscal superior va a decir cómo debe formularse la imputación? No, tendrán seguramente que ordenar que vuelvan a formular nueva imputación. ¿Y eso cuánto va a retardar? Pero ¿y saben por qué se debe eso? Porque no ha habido una actuación diligente. Bueno, no es la regla, ¿no? Pero sí hay varios casos donde los fiscales no han sido diligentes al momento de plantear la imputación, que es la llave maestra para que el imputado pueda ejercer su defensa. O sea, la defensa con derecho de reclamo de imputación, y eso es correcto. Pero hay otros mecanismos para poder superar esa deficiencia de la imputación.
Se puede recurrir incluso hasta una tutela para poder lograr que el Ministerio Público formule una adecuada imputación. Pero decía que a veces no ha habido una actuación diligente. ¿Acaso no han escuchado ustedes las noticias que cuestionaban que a un fiscal le habían devuelto hasta en 21 oportunidades el requerimiento acusatorio? ¿Les parece conocido ese caso, cierto? Es actual. ¿Y cuánto demoró esas devoluciones? ¿Cierto? Eso es en la etapa intermedia. Eso es en primera instancia. Pero si en primera instancia esas devoluciones han generado que transcurran 1, 2, 3 años, imagínense ahora cuánto va a transcurrir para que el superior resuelva esa impugnación al auto de enjuiciamiento. O sea, hace mucho tiempo. Ahora, yo digo como abogado defensor, ¿no? Sino que todo va a depender de la estrategia. Yo, si fuera abogado defensor, no le cuestionara la impugnación, porque si conozco derecho penal, sé que eso es un hecho atípico, que el fiscal no va a tener, lo dejo, ¿no? Lo dejo, es mejor, como decía Napoleón Bonaparte, ¿no? Si tu enemigo comete un error, no le interrumpas. Pero es cuestión de estrategia. Es cuestión de estrategia. Pero en este caso, con esta reforma, al disponer que el auto de enjuiciamiento sea recurrible, los procesos se van a retardar mucho más de lo que ahora se están retardando. Y finalmente, hay más preguntas que podríamos hacer, pero que por el tiempo solamente me he reducido a ellas. El futuro del recurso de casación en el Perú. Antes, para poder formular un recurso de casación, no iba en cualquier caso, en cualquier delito. El extremo mínimo tenía que ser superior a 6 años de pena privativa de la libertad. De tal forma, pues, que no iba a encontrar un delito de omisión a la asistencia familiar que vaya al recurso de casación. ¿Cierto? No. Por el extremo de la pena, el extremo mínimo, imposible. O salvo que se trate de una casación excepcional, donde lo que pretendemos es que la Corte Suprema empiece a establecer lineamientos, ¿no?, sobre cómo aplicar determinada norma. Pero ahora, ¿qué ha dicho o cuál es la reforma? Ha señalado además que cuando se imponga pena privativa de la libertad efectiva, procede el recurso de casación. Cuando se imponga pena privativa de libertad efectiva. Entonces, si nosotros revisamos las penas temporales, de 2 días hasta 35 años, ¿cierto? La pena temporal es la pena de cadena perpetua, ¿correcto? Entonces, un juez tiene la facultad de enviar 2 días a la cárcel con la imposición de una pena privativa de libertad, porque no hay ningún salto. Puede imponer 2 días, 1 mes, 2 meses, etcétera. No es que porque sea menor de 5 años ya automáticamente va a aplicar la suspensión de la ejecución de la pena. Eso necesita una evaluación. Entonces, imagínense, acá por ejemplo es común en Chiclayo que si no pagan las pensiones alimenticias en un proceso de omisión a la asistencia familiar, le imponen de pena privativa de libertad 6 meses, 1 año, ¿cierto? En casos de violencia familiar, que además la norma señala que debe ser pena efectiva. Ya, entonces, decía, por ejemplo, el profesor César San Martín en un congreso reciente que ha habido en Lima, decía, nosotros con el actual sistema, antes de la modificatoria, denegábamos un 80 hasta 90% de los recursos de casación, es decir, no pasaban el filtro, lo declaraban inadmisible, porque no reunían los requisitos de la casación. Imagínense ahora que todos los casos donde se imponga pena privativa de libertad efectiva, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, empiecen a ir a la Corte Suprema. No van a tener dónde, ¿cierto? No van a tener la capacidad para poder resolver esos recursos de casación. Van a tener que crear, ¿cierto?, más casas, más salas supremas, transitorias en la Corte Suprema, para que se dediquen a revisar ese tipo de casos
y la Corte Suprema no tiene esa función, no debería tener esa función. O sea, va a colapsar la Corte Suprema con los recursos de casación. Va a colapsar, ¿no? Entonces, solamente esas 8 ideas he querido traer para que ustedes reflexionen sobre estas modificatorias que a veces incorporan aspectos positivos, pero más aspectos negativos, y a veces se expiden normas con nombre propio, ¿cierto? Con nombre propio que van haciendo, digamos, van mellando la reforma que habíamos avanzado en el Perú ya hace bastante tiempo. Miren, el año pasado, Lima recién terminó la reforma del Código Procesal Penal el año pasado, porque se implementó ya en todo el país, ¿no? Después del 2006 que comenzó en Huaura, recién el año pasado concluyó la reforma. Y justo cuando concluye, viene lo que yo llamo una especie de contrarreforma al modelo procesal penal. Entonces, yo creo que hay que estar alertados, hay que estar siempre analizando estas normas que va expidiendo el Congreso. Finalmente, reiterar mi agradecimiento. Para mí es una gran satisfacción volver a la universidad después de años, ¿no? De repente ustedes no habían nacido todavía. Yo he sido profesor acá en la universidad de los años 2001, 2002, 2003 más o menos. Y las primeras promociones son mis alumnos. Y veo con mucho beneplácito que van transitando con éxito y van haciendo lo mejor que da su profesión por mejorar el mundo. Muchas gracias.